La semana pasada leímos por ahí que apareció el último boletín epidemiológico nacional, donde ahí el Ministerio de Salud de la Nación da cuenta de un análisis sobre la situación epidémica a nivel nación y de algunas cositas que van apareciendo. Lo que nos llamó mucho la atención es el aumento de los casos de sífilis. Sífilis, dirá, y casi en un juego de palabras, sífilis sí. Le voy a responder. Aumentaron los casos. ¿Cómo? No es algo que estaba erradicado, no es algo que no sucede más, no es algo que le pasaba a los tangueros, que en estos días ya no debería aparecer. Bueno, cuestión que no es así, están aumentando los casos de sífilis en el país y debe haber una explicación, pero no la tenemos ninguno de nosotros que no sabemos, por eso concurrimos a una especialista. Vamos a hablar con Vanessa Friedman, médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, para que nos explique por qué está pasando, si hay que preocuparse, si hay que prevenir y todo eso y mucho más. Vanessa, ¿estás ahí? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bueno, gracias por atendernos y por traernos un poco de, me anticipo, nos vas a traer un poco de claridad sobre el tema. ¿Dije bien? ¿Están aumentando los casos de sífilis en el país? Los casos de sífilis están aumentando en el país y en el mundo. Ajá. Y no es una novedad, sino que están aumentando hace más de 10 años. Lo que sí llamó la atención, como bien dijiste vos, es que llegamos a un número de casos, digamos, mucho más alto que en los últimos años. Claro. Pero ahí en el boletín muestra también como una curvita del aumento de casos. O sea, todos los años nosotros vemos casos nuevos, Sí. Obviamente, y muchos más casos que años previos. Ok, hay un aumento destacado, hay algo para alarmarse en este último, digamos, en esta última dada de cuenta que se da al respecto. Claro, la sífilis es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea, cuando nosotros vemos un caso de sífilis, lo notificamos al ministerio. Ok. En los últimos años venía habiendo 25.000, 30.000 casos anuales y el año pasado llegó a casi 47.000 casos en el año. Ok. Entonces, eso es lo que sí nos llamó la atención. O sea, que sigue aumentando y sigue aumentando en el mundo. Y mucha gente piensa lo mismo, que es una enfermedad que ya casi no se ve, Claro. pero sí se ve y se ve cada vez más. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? Es una enfermedad de transmisión sexual, pero también tiene transmisión, por ejemplo, vertical, o sea, de la persona gestante al bebé. Ok. Lo cual, el que haya más casos también trae aparejado la posibilidad de que aumenten los casos en los recién nacidos si no se logra controlar, y diagnosticar y tratar, digamos, la enfermedad durante la gestación. Vanessa, ¿y qué implica? Así, digo, no te estoy pidiendo como un resumen a esta hora del día, pero si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe qué implica qué es la sífilis o tener sífilis, ¿qué le podrías decir? La sífilis se contagia por vía sexual e inicialmente deja una ulcerita en el sitio donde fue el contacto, que puede ser la boca, los genitales, la cola, depende de cuál haya sido el tipo de relación sexual. Esa úlcera a veces no molesta, no duele y a veces pasa desapercibida. Sí. Si uno no la trata, más o menos aparece a las 3 semanas del contacto sexual sin utilización de métodos de barrera, o sea, sin uso de preservativo. Y si uno no la trata, en general desaparece solita. Okay. Más o menos a las 6 a 8 semanas aparece un segundo estadio de la sífilis, que son con lesiones muchas veces diseminadas en el tronco, en los miembros. Característicamente compromete las palmas de las manos y las plantas de los pies. Puede aparecer también lesiones en la boca y las lesiones también contagian. Si uno no la trata, también puede evolucionar espontáneamente, o sea, irse sin tratamiento, pero después de muchos años, 30 años, 40 años, más o menos un cuarto de los pacientes pueden desarrollar complicaciones severas. Okay. O sea, con compromiso en el corazón, el sistema nervioso central. Por eso es que cuando uno la encuentra, la tiene que tratar. Hay que prestarle atención. La puede encontrar durante las lesiones o cuando no hay lesiones se puede encontrar con estudios de sangre. Perfecto. Por eso es importante que las personas que tienen relaciones sexuales sin uso de preservativo, muchas veces con parejas desconocidas o conocidas que saben que no se cuidan, deberían testearse. Perfecto. Por lo menos una vez por año, Sí. contra sífilis y aprovechando el testeo contra otras ITS, ¿no? Como HIV, hepatitis B, hepatitis C. Doctora, ¿qué tal? Agustín Barreiro saluda, ¿cómo anda? Le quería preguntar si estos análisis normalmente están indicados cuando uno se hace los controles de rutina, año a año, o hay que pedirle al médico que los incluya, o son análisis que son habituales.
En general, los análisis de ITS no son habituales, o sea, ITS, infección de transmisión sexual, porque algunas de ellas, como por ejemplo para pedir una serología para VIH, uno tiene que avisarle al paciente y pedirle consentimiento. En la Argentina se utiliza consentimiento escrito informado. Tenés que firmar, ¿no? Tenés que firmar. Tiene que autorizarme. Entonces, muchas veces eso, en la consulta, a veces una consulta rápida, hay médicos que no acostumbran a hacerlo. Yo creo que como cada uno debe cuidar su salud, cuando se hace el control para ver cómo está el azúcar o el colesterol, tiene que pedir. Debería, si el médico no hace espontáneamente, mira, ya que estás, no me agregas en estudio de HIV, de sífilis. Claro. La sífilis, la ventaja que tiene frente a otras enfermedades es que se trata y se cura. Claro. Y se cura sencillo con 1 o 3 dosis de penicilina intramuscular, depende del estadio en que la encontremos. Vanessa, pero el problema que tiene, perdón, termino la idea, porque me pierdo. El problema que tiene es que si uno se vuelve a exponer, se vuelve a contagiar. Entonces, si bien se trata y se cura, uno puede volver a tener sífilis todas las veces en las cuales se esté expuesto. Entonces hay personas que tienen 2 o 3 episodios de sífilis por año. Claro. Entonces es importante pedirla, es importante estudiarla con el tratamiento. Yo corto la posibilidad de progresión de la enfermedad porque se cura. El tema es que, bueno, tengo que cuidarme para no volver a estar expuesto y volver a adquirirla. Claro, Vanessa, y este aumento, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué entienden que aumentan los casos de sífilis en el país? Yo creo que no hay una sola causa, ¿no? Pero como nosotros decimos, es multifactorial, hay muchas cosas que se ponen en juego. Primero, la pérdida de la consistencia en el uso de preservativos. O sea, la verdad es que hay otras estrategias, por ejemplo, para prevenir un embarazo, que por ahí era algo que uno tenía miedo de utilizar preservativo, para prevenir el VIH. Hay otras estrategias como el uso de medicación, que por ahí escucharon hablar del PrEP o profilaxis preexposición. Hay otras estrategias que no son tan útiles como la prevención del VIH, pero sí toma de medicación para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como es el doxiprep o toma de doxiciclina después de la relación sexual. Entonces yo creo que todas estas estrategias hacen que pueda aumentar. Así como que muchas veces la gente no consulta por enfermedades de transmisión sexual porque le da vergüenza ir a consultar por una úlcera en el pene o en la cola, o por ahí no quiere que se entere alguien que se está tratando, o a veces no hay acceso al sistema de salud, a veces uno no puede pedir el horario de 8 a 12 que atiende el consultorio que tengo cerca porque está trabajando. Creo que hay un conjunto de cosas que hacen que nosotros cada vez más veamos más, ¿no?, enfermedades de transmisión sexual. Vanessa, muchísimas gracias, súper clara, y bueno, creo que como mensaje final es como háganse los controles y cuídense en las relaciones sexuales. Excelente, ese es el mensaje que quería dar. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. No, gracias. Hablábamos con Vanessa Friedman, médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, porque se detectaron aumentos en los casos de sífilis a nivel nación, y tiene que ver con esto que decíamos de manera muy sencilla y muy clara, que es háganse los controles. Y cuando se van a dar unos besos, cuando se van a encontrar las cuerpas, cuídense con lo que ustedes ya saben que se tienen que cuidar. Preservativo, barrera de látex y toda la cantidad de cosas que hay para hacerlo.